Bueno, la Auditoría General de la Nación emitió este informe, en realidad lo emitió a fin del año pasado, pero bueno, se dio a conocer periodísticamente ahora. Y es un informe que hace casi tres años, 4, que están trabajando en el Congreso de la Nación, de auditorías generalmente de todas las gestiones, y cuando encuentran casos relevantes de corrupción o de situaciones extrañas, hacen informes más detallados y más profundos, como es este caso. ¿Y qué es lo más grosero que encontró la auditoría? ¿Perdón? ¿Qué es lo más grosero que encontró, a tu juicio, el informe de los auditores del gobierno? Mira, lo más grosero para mí fue que el 91% de las compras que hicieron el gobierno anterior con la gestión de Patricia Bullrich en Ministerio de Seguridad, el 91% no cumplió la ley del compre argentino, es decir, la ley que protege el trabajo argentino se la pasaron por el traste directamente. En 9 de cada 10 compras, una barbaridad. Después el 74% no tenía ninguna garantía de cumplimiento. Los contratos que se hacían, si no se cumplían, no pasaba nada. Otra cosa muy importante es que el 70% fueron compras directas, sin licitación, y se puede hacer solamente en el caso que haya una justificación muy excepcional. ¿Qué porcentaje, Raúl? Perdóname. 69% de las compras fueron directas, sin la imprescindible justificación de esta excepción. Y después que el 68%, por ejemplo, no hubo ninguna comisión evaluadora. Nadie evaluó las ofertas. El 37% no tuvo solicitud, nadie lo pidió. Ningún ente le pidió al ministerio comprar eso, y ellos lo compraron lo mismo. ¿Y qué consecuencias puede tener? Por ejemplo, no había especificaciones técnicas, no se decía qué es lo que tenían que comprar. Entonces, la Auditoría General de la Nación hizo un informe, gracias a Dios yo, hace más de 2 años, hice la denuncia, por supuesto, en la Oficina Anticorrupción, cuando investigué este caso, y después también en el Congreso de la Nación, a través de la Auditoría General de la Nación, y por el caso de las lanchas compradas allá en Israel, a más del doble del precio del mercado, y además esas planchas que no servían, un montón de razones había para tal denuncia, y a raíz de eso la AFN hizo una investigación sobre el resto de las actividades y descubrieron esto. Entonces empezaron a tirar del ovillo y encontraron que había un modus operandi de altísimo nivel de corrupción en las compras de seguridad. Y eso no es raro porque esto coincide con un estudio que hubo de la OGN, esta Transparencia Internacional, hace poco, y que muestra que las compras militares y de seguridad en la Argentina son las más corruptas del mundo. Estoy diciendo del mundo. Estamos al nivel de Nigeria, al nivel de Sudán, de Irak, de Venezuela. Hay pocos en el mundo que tengan sistemas de corrupción tan instalados en las compras militares y de seguridad como la Argentina. Y eso está hace mucho, y no cambia hace muchos años, porque justamente, como se demuestra en este caso, los que deberían cambiar esto son los políticos, son justamente los que al parecer se están beneficiando de estos malos sistemas de control. Entonces, lo bueno de esto es que la AFN, que es una guía del Congreso de la Nación, que representa a todo al pueblo en realidad, en un sentido, ha hecho una investigación durante 3-4 años y ha llegado a una conclusión terrible, que lo ha llevado a la justicia penal, está ahora en el juzgado de Ercolini, se suma a una denuncia que hice yo en la Oficina Anticorrupción hace 3 años, y que bueno, todo va en la misma dirección, de que acá no se cumple la ley, se hace cualquier cosa, los fraudes son multimillonarios, y bueno, además de robarnos la plata, nos roban el trabajo. Porque estas lanchas, por ejemplo, que fue un desfalco de $50 millones, podrían haberse construido en la Argentina perfectamente. Esa es otra razón por la cual yo estoy muy enojado con este asunto. No es solamente por la plata malgastada, sino además por el trabajo robado. Raúl. Da mucha rabia. Raúl, mientras Gonzalo Patrone de este lado del micrófono, mientras este caso prácticamente
pasa inadvertido en nuestro país. Si no, sí, salió en algunos pocos medios, pero no generó un impacto mediático. Hubiese sido otro el tinte político del gobierno, no. estaría en programas especiales en los canales de noticias. Sacame de una duda, si no tengo mal entendido, los directivos del astillero israelí están presos. Bueno, el único caso en el cual el astillero israelí hizo un desfalco tan grande como este fue en una venta de las mismas lanchas al mismo precio. ¿Sabes a quién? A Nigeria, la cleptocracia mayor del mundo. Nosotros llegamos al nivel de Nigeria. Entonces, ellos en el 2010 le vendieron estas lanchas a más del doble del precio de mercado a Nigeria, y nosotros en el 2017 y 2016 vamos y las compramos al máximo precio que la habían vendido, que era más del doble, y que fue a Nigeria. Justo en el momento que nosotros firmábamos esto, a los pocos días, el mismo tipo que firmaba el contrato con nuestra ministra caía preso porque la justicia israelí había investigado y había llegado a la conclusión de que esto era un desfalco. Y fueron presos los directivos del astillero, el intermediario que estuvo también prendido. Y nosotros estábamos comprándoles a ellos en ese momento. Raúl, es una impunidad que tiene locos. Raúl, que la Administración General de la Nación se esté por quedar sin sus auditores porque se les vence el mandato y hasta ahora el Congreso no ha designado nuevos auditores. ¿Cuánto afecta a este tipo de investigaciones? Bueno, a esta en particular no le afecta en nada, porque ellos hicieron la investigación y la terminaron el año pasado. Lo que sí es una barbaridad que no hayan nuevos auditores. Pero para mí también es parte del mismo juego. Digamos, el hecho de que si vos no querés que te auditen, no nombrás a los auditores y listo. Entonces, es muy fácil, se ponen de acuerdo, no se nombran los auditores, como es lo que está pasando en este momento, y de esa forma tú puedes hacer cualquier chanchada sin que nadie te vigile. Eso es algo institucionalmente gravísimo, que está ocurriendo ahora. Y es la primera vez en la historia que ocurre eso. La AGN siempre ha tenido un sistema, la AGN es a diferencia de la Oficina Anticorrupción, es una institución del Congreso, es una institución de ley. La Oficina Anticorrupción es una función del Ministerio de Justicia que depende del presidente, en definitiva. Pero esto es algo de ley del Congreso. Y nombra sus 7 auditores que duran varios años dentro del Congreso. Entonces es una negociación de todas las partes y que duran más del mandato presidencial de turno. Entonces tiene sistemas muy buenos de funcionamiento, pero hay que nombrar a los auditores, ¿no? Eso es evitar que te vigilen, digamos, es la joda absoluta ya. Raúl, pero hay algo peor todavía, que es esta licitación ya adjudicada al mismo astillero francés para la construcción de la guardacosta de la prefectura. Le contaba a Gonzalo recién que está la paradoja de que prefectura jamás construyó uno de sus barcos en gradas nacionales. Sí, bueno, digamos, a ver, yo no quiero confundir a la audiencia. Lo que hablamos hasta ahora, o lo que yo hablé hasta ahora, me refiero de la gestión pasada de Patricia. De 50 millones de dólares que se compraron en el 2016 a un astillero de Israel. Antes de eso, en el 2018, además, la Armada, no la Prefectura, compró 4 patrulleras oceánicas. Hoy sería a un costo de 600 millones de dólares actualizado. En aquel momento fueron casi 400. Entonces, y eso se compró en forma directa al astillero más corrupto del mundo, que es el astillero estatal francés. Eso no es que lo digo yo, es el ranking mundial que se publica con los estudios internacionales. Ahora, esa compra que se hizo a Francia en el 2018, se cerró la compra una semana después del G20, después de la reunión en la cual el presidente Macron lo apretó al presidente Macri por el FMI, por el tema del biodiesel en Francia y por
la Unión Europea, el acuerdo de la Unión Europea con Argentina, con el Mercosur, firmar, entonces a cambio de eso les hicieron comprar estos barcos a más del doble del precio del mercado. Ahora, el mismo astillero francés, que no le vendió ningún barco de este tipo a ningún otro astillero del mundo por los precios exorbitantes y su mal diseño, acaba de ser el único que logró presentarse a la licitación, llegar al final de la licitación que hizo el Ministerio de Seguridad, y lo adjudicaron justamente en diciembre, una semana después que se fue Macri de hablar con Milei, y adjudicaron la compra de otros 4 barcos también al mismo astillero estatal francés, el más corrupto del mundo. Entonces, es el mismo modus operandi, es el mismo me cago en las leyes, el mismo, digamos, compro cosas afuera, además que se podrían construir en Argentina, más eso aparte, pero con una impunidad absoluta. Y eso está por firmarse. No se firmó el contrato todavía, creo yo, porque todavía no cerraron los temas de financiamiento, y además porque esta denuncia de la GN pone en primera plana, aunque no haya salido en demasiados medios, si bien en algunos ha salido, un escándalo de proporciones gigantescas. Entonces también se tienen que cuidar un poquito, por lo menos, de hacer esta compra fraudulenta nueva, que en este caso es 320 millones de dólares. Raúl, esta semana el presidente Macron salió a apoyar a Argentina en su necesidad de financiamiento externo con el Fondo Monetario Internacional. Yo pensé que era una moneda de cambio por haber mandado a construir los guardacostas a su astillero estatal. Todavía no, tengamos fe. Todavía no nos cagaron, no la punto, pero hay que tener fe, digamos, no la perdamos, A ver, muchos se han reído de mí cuando yo voy a la justicia, voy a la universidad, estoy anticorrupción, voy a la GN, y me dicen, ¿qué estás haciendo? No te van a dar pelota. Bueno, con el tiempo te dan bola, o no, pero lo que hay que hacer, hay que tener fe que a la larga son muy pocos los corruptos, tienen mucho poder, pero son pocos. ¿Y la estructura Raúl, de la Armada, del Ministerio de Seguridad es la misma? ¿Bullrich trabaja con los mismos equipos en las fuerzas? No. Como me preguntaba el otro día otro periodista, me decía, son bandas independientes. Maravilloso. Y se saludan. Cada uno, digamos, tienen el mismo proveedor que es este astillero. Pero los negocios se manejan por separado. Son independientes. La Armada tiene una sofisticación impresionante. ¿No? La Armada es maravilloso. Lo que han hecho con esto y lo que están tratando, todo esto que estamos hablando, son moneditas comparado con lo que se viene con el mismo astillero estatal francés, de submarino por 3.000 millones de dólares. Claro. Raúl, la licitación... La compra de submarinos es el non plus ultra de las modas de la corrupción militar. La licitación de estos guardacostas contemplaba la participación de un astillero argentino, porque la idea o por lo menos figuraba en el contrato, la posibilidad de que al menos el último guardacostas se construya en Argentina, algo que después podían cambiar las condiciones, no había certeza de que eso sucediera, pero el astillero que había en su momento 2 propuestas, la licitación tuvo el astillero holandés Damen, que también se interesó por la construcción de los guardacostas, terminó en el astillero francés, pero la pata local era la misma para las dos propuestas. Bueno, ¿eso es legal? Bueno, digamos, todo en esta licitación es ilegal. Todo, desde su origen. A ver, en el 2017, desde el 2017, diciembre de 2017, está la ley de la promoción de la industria naval argentina, sí. Que una de las pocas cosas útiles que dice, no son muchas, es que los barcos para entes nacionales, como la Armada y como la Prefectura, deben construirse en la Argentina. Sí. A no ser que haya una razón fundada y un informe detallado de la Comisión Asesora de la Industria Naval
que dice que los argentinos somos incapaces de construir esos barcos. Entonces, estos barcos se deberían haber construido en Argentina porque obviamente que son barcos recontra sencillos para nosotros para construir. Pero pasaron cosas. De golpe apareció alguien que dijo que se habían cumplimentado las posiciones se podían importar, lo cual habilitó hacer esta licitación ilegal porque no cumple la ley de limitación porque no se cumplieron las formalidades para permitir la excepcionalidad del incumplimiento de la ley. Entonces se habilitó que se construyan en el exterior. Pero con tanta mala leche que un astillero argentino tenía que, en su precio, incluir los impuestos nacionales, que son unos 80 millones de dólares aproximadamente en esta oferta. Pero el astillero francés no tenía que incluir impuestos. Entonces tenía una ventaja sobre un astillero argentino de 80 millones de dólares. Lo cual es una barbaridad absoluta, desde el punto de vista, digamos, es una licitación no hecha por los franceses, está hecha por los argentinos, por el gobierno argentino, que lo que hace es beneficiar en su pliego en 80 millones de dólares de arranque nomás al astillero francés en este caso. Entonces, ya eso era una chanchada. Entonces inventaron esto de que algunos barcos se iban a construir en la Argentina, cosa que es absolutamente falsa, porque el astillero que menciona en los franceses que va a trabajar con ellos, dice que ellos son incapaces de construir estos barcos. Esos barcos no se pueden construir en el astillero de Mar del Plata, porque es muy chiquito. Entonces dice que van a conseguir eventualmente algún astillero en la Argentina que quiera construir los barcos, si es que los precios dan. Una locura. Claro, sería Tandanor. Proporciones increíbles. Todo esto, en definitiva, termina en que dentro de 2 o 3 años, si tenemos la mala leche de que este contrato se haga, de fraude, avance, y ninguno de los fiscales a los cuales yo he ido a ver por este caso digan nada, finalmente ocurra que llegue el momento de hacer un barco en la Argentina y justamente el astillero argentino diga, mirá, ¿sabes qué? Justo ahora estoy ocupado, tengo que hacer otras cosas, no puedo hacerlo. Entonces el astillero francés dice, bueno, también lo hacemos nosotros. No se preocupen. Y eso lo pueden hacer y se ahorran 80 millones de dólares. ¿Me explico? Sí. Raúl, se nos termina el programa. Toda la vida, siempre fue igual. Siempre la promesa de la construcción naval en la Argentina fue una mentira. Y en este caso es una mentira de 300 millones de dólares de nuevo. De barcos, además, termino con esto, Roberto, que no se necesitan. Porque tenemos 4 barcos iguales comprados para la Armada que no se usan.